que es la vibración forzada con carga arbitraria. Eso ocurriría, por ejemplo, tenemos un modelo de un grado de libertad con amortiguamiento, rigidez, peso, que es sometida a una aceleración del suelo, que es el sismo. Nosotros habíamos visto que en estas condiciones este modelo es equivalente a este otro modelo, ¿no? Donde se mantienen todas las propiedades dinámicas y la aceleración es equivalente a una fuerza, ¿no? A una fuerza que es igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Esa fuerza es una fuerza que depende de quién, de la aceleración, por lo tanto es una fuerza, decíamos, de función arbitraria, ¿no? Esta es la característica de una fuerza sísmica. Y esto lo resolvíamos con el concepto de vibración forzada con carga arbitraria y lo resolvíamos con la ecuación que habíamos deducido de la ecuación de Duhamel. ¿Se acuerda? Bien, entonces estamos en esa situación donde resolvíamos esa ecuación donde la fuerza externa ahora era una fuerza arbitraria que dependía de la aceleración del suelo, ¿no? Y cuya respuesta estaba dada por la integral de Duhamel, que era esta, ¿se acuerdan? Donde decían que la aceleración, se supone que como la fuerza era igual a la masa por la aceleración, la masa se iba con la masa de la fórmula y quedaba que toda la función dependía fundamentalmente de la aceleración, ¿no? En un tiempo tau, ¿no? El signo negativo está por afuera, WD, exponencial de W por T menos tau, seno de WD por T menos tau, diferencial de tau. Esta era la ecuación de Duhamel, ¿se acuerdan? Duhamel, donde Duhamel nos decía que con esto podíamos hallar la respuesta ante una fuerza arbitraria, ¿no? Bien, ahí está. Haciendo notar que la frecuencia amortiguada era igual a la frecuencia natural por 1 menos b al cuadrado. Entonces, esta es la función desplazamiento. ¿De quién depende esta función desplazamiento? ¿Quién va a alterar esta función desplazamiento? ¿Quién va a hacer que el desplazamiento sea más grande? ¿Cómo va a variar este desplazamiento en función de estos parámetros? La primera consideración sería de que este desplazamiento va a ser más grande si tengo una aceleración cuyos valores son mayores, ¿no? Entonces depende de quién, de la aceleración. ¿De quién más depende esta función? ¿Se dan cuenta? Depende de WD, ¿no? WD que está acá y WD que está acá. ¿Y WD de quién dependía? WD dependía de quién? De dos parámetros, ¿no? Del W y del B. El W aquí era igual a la rigidez sobre la masa. Entonces depende de W. ¿No es cierto? Y también depende de quién, del amortiguamiento. Listo. Entonces este desplazamiento en realidad depende de tres factores, ¿no? Este desplazamiento va a ser más grande, más pequeño, dependiendo de cómo es la aceleración del suelo, qué magnitud, dependiendo de cómo es el W y dependiendo de cómo es el B, ¿no? Con esos tres factores va a hacer que esta función sea más grande o más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración depende del registro sísmico, el W depende de la relación K sobre M y el B depende del material. Entonces, yo quisiera saber cómo es el desplazamiento, tendría que utilizar esos tres factores como variables, ¿no? Son factores que alteran, se supone, la respuesta. Sucedido eso, entonces vamos a plantear lo siguiente. Bueno, esta es la forma en cómo se presenta la aceleración del suelo, ¿no? Así de arbitraria es. Y acá tenemos el concepto que queremos aplicar. Supongamos que en una determinada zona, una determinada área, yo quiero saber cómo se comportan
un grupo de estructuras. En este caso vamos a escoger que el grupo de estructuras, por ejemplo, sean todas de concreto armado. Nos vamos a una determinada zona, por decir, no sé, a Maranga, por ahí, ¿no? Y escogemos de toda la zona de Maranga una determinada zona, una determinada urbanización. Escogemos todas las viviendas de esa urbanización que sean de concreto armado. Entonces estamos escogiendo todas las viviendas de concreto armado. ¿Eso qué significa? Que el B lo estoy definiendo, ¿no? ¿Cuánto sería su B? 5%, ¿no? Para todas las estructuras de concreto armado. Concreto armado. ¿Cierto? Ya está el B. Después del B, ¿qué necesitamos de esa zona? Necesitamos decir, de hacer un levantamiento de todas las viviendas, ¿no? De todas las viviendas que hubieran por ahí de concreto armado. Entonces, por ejemplo, una de estas viviendas ser como esta, entonces la vivienda la hacemos el levantamiento de sus columnas, de sus vigas, ¿no? Y hacemos el modelo. Hacemos el modelo y tendríamos este modelo. ¿Qué obtendríamos? Rigidez. ¿Qué obtendríamos? Más, hacemos un metrado, ¿no? Tenemos masa. ¿Ok? ¿Qué más? Teniendo su rigidez, su masa, podríamos tener ¿qué cosa? Su W, ¿no? Que es la rigidez, la raíz de K sobre M, y podríamos tener también su periodo, que es 2pi entre W. Ya tenemos entonces de esta vivienda su periodo, ¿ok? Entonces ya tenemos como dato esos valores. A esta vivienda ahora la vamos a someter a un sismo. Escogemos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos que todas las viviendas van a ser de ese factor. Para esta vivienda hemos encontrado su periodo. Y a todos le vamos a someter a un determinado registro sísmico. O sea, a todos le vamos a suponer que está sometido a un registro sísmico que nosotros escogiéramos, por decir, del sismo del 70. Sismo del 70. Entonces, le afectamos a esta estructura con sismo del 70, ¿qué significa? Que viene por acá la aceleración del suelo, ¿no? Y eso que conlleva a que tuviéramos una fuerza, ¿no? Arbitraria. Como nuestra fuerza arbitraria, P en el tiempo sería igual a menos la masa por la aceleración. ¿Qué es el sismo, no? Entonces este problema se convierte en ¿qué problema? Un problema de vibración forzada con carga arbitraria, ¿no? Este sería un problema de vibración con forzada carga arbitraria. Y que si quiere hallar sus desplazamientos, ¿qué tendría que aplicar? Duhamel o alguno de los métodos numéricos que ustedes están aprendiendo, ¿no? ¿Ok? Entonces tendría que aplicar un método numérico y con ese método numérico, ¿qué me va a dar? ¿Qué va a dar? La función desplazamiento. Entonces yo lo voy a someter al sismo y conforme dure el sismo voy a saber su función de desplazamiento. ¿Y qué me va a interesar? ¿En qué instante T obtiene el desplazamiento máximo? En valor absoluto, ¿no? Parecer a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Entonces hemos hecho de una vivienda, pero así tendríamos que hacer de todas, ¿no? De todas las viviendas de la urbanización Maranga, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vivienda tiene distinta configuración, ¿no? Otra vivienda tendrá, no sé, por decir, 3 columnas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendrá también otra rigidez, por lo tanto, tendrá también otra masa, ¿no? Porque su área techada será otra.
Por lo tanto, tendrá también otro W, otro periodo, ¿no? Ahí está, entonces el anterior tenía este periodo, ahora este tiene otro periodo, porque tiene otra masa y otra rigidez, ¿no? Acá tenía una masa distinta y otra rigidez, por eso le salía ese periodo. Y también le sometemos nuevamente al registro sísmico, igualito. Le sometemos también al registro sísmico, que se supone que se da por la base. ¿Y esto qué significa? Que también le pondría una fuerza externa arbitraria. Y si quisiera conocer su desplazamiento U, tendría que aplicar nuevamente algún método numérico, ¿no? Para resolver eso. Como yo estoy preparando mi método numérico, le doy, ¿qué le tengo que dar entonces al método numérico? Le tengo que dar la rigidez, la masa, ¿no es cierto? Y tengo que darle la fuerza. ¿La fuerza cómo va a ser? La fuerza va a ser en función de la masa por la aceleración. Entonces tengo que dar la aceleración del suelo, ¿no? Entonces mi método numérico tiene que permitir que le demos estos datos, ¿no? La rigidez, la masa, la aceleración del suelo. Con esos datos, con esa información, el programa, o en este caso el método numérico, me permite calcular el desplazamiento. Determinado la función desplazamiento para esta estructura sometido a ese sismo, también determino su desplazamiento máximo. Y así voy haciendo para todas las estructuras, ¿no? Todas las estructuras que hubieran de esa zona de Maranga, la voy haciendo, ¿no? Y voy teniendo de cada una pues un modelo, ¿no? Puede que esta inclusive sea así, ¿no? Puede que esta estructura sea así, por eso que hemos aprendido a hacer eso, ¿no? Puede que tenga acá dos columnas y acá tuviera una biela que representa la albañería, ¿no? Entonces determino su rigidez de esta estructura, ya sé cómo haya rigidez, ya sé cómo haya la masa. Listo, tiene una masa, entonces esta estructura tiene una masa, tiene una rigidez distinta, ¿no? Le aplico el sismo, se supone que es una aceleración del suelo, que le tengo que dar como dato. Le aplico la aceleración del suelo. Esto equivale a una fuerza de este nivel. Entonces tengo una vibración forzada con carga arbitraria. Tengo que darle entonces la aceleración y con algún método numérico determino nuevamente el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Y veo que en algún instante del tiempo acá tiene su desplazamiento máximo. Desplazamiento máximo para la estructura 3, ¿no? Para la estructura 1, 2, cada uno hemos hallado su desplazamiento máximo. Y así hago para todas, ¿no? Obviamente eso requiere pues, un trabajo oneroso, que no lo puedo hacer a mano, por eso que tengo que hacer un programa para que me permita calcular la historia de desplazamientos máximos, ¿no? Y si quiero también podría haber hecho para que me dé la historia de velocidades máximas, la historia de velocidades, ¿no? Luego, ¿qué tendría que hacer? La historia de aceleración. Podría que el programa me haga lo mismo, ¿no? Por eso que los métodos numéricos permiten calcular desplazamiento, velocidad y aceleración, ¿no? Entonces, esos son los gráficos que necesitamos que el método numérico nos lo dé, ¿no? Quiero hacer todo eso para ver en qué instante del tiempo tengo su desplazamiento máximo. Me interesa en valor absoluto, ¿no? No me interesa si va a la derecha o a la izquierda, me interesa en qué instante tiene el desplazamiento máximo. ¿Cómo he podido lograr eso? ¿Cómo voy a poder lograr eso? Por medio del método numérico, ¿no? Por medio del método numérico. Entonces, por eso la importancia de que ustedes sepan resolver eso, ¿no? ¿Ok? Ya hemos resuelto esto, entonces ya hemos aplicado algún método numérico y tenemos la historia de desplazamientos para cada una de las viviendas. ¿Qué dato tengo? Su periodo de la vivienda. Tengo periodo de la vivienda. Tengo periodo de la vivienda y tengo su desplazamiento máximo, ¿no? A conclusión tengo su periodo y su desplazamiento. Su periodo, su desplazamiento. Su periodo, su desplazamiento máximo. Listo.
Con esa información, que más o menos el resumen sería esta, voy a dibujar un sistema de referencia, ¿no? En el eje X, periodos, en el eje Y, desplazamientos. O sea, acá vamos a dibujar los desplazamientos. ¿Ok? Acá vamos a ver los desplazamientos máximos, ¿no? Acá estarían los desplazamientos máximos. Y acá estarían los periodos. Entonces, de esta estructura que vengo, tengo un periodo y tengo un desplazamiento máximo, ¿no? Y hay este punto. De esta estructura tengo otro periodo. De esta estructura tengo otro periodo y otro desplazamiento máximo. Entonces vengo con mi segundo periodo y también chequeo mi desplazamiento máximo y determino este punto. De la otra estructura también igual. Como se y su desplazamiento máximo, ¿no? Y acá obtengo este esquema de acá. Y así voy a tener varios puntos, no solo tres, tendré n puntos, ¿no? Y aquí estoy resolviendo para quién, para un determinado registro y para la familia de, en este caso, de estructuras de concreto armado, por eso que todos van a tener un B de 5%. Y todos van a trabajar con un solo registro sísmico, este que está acá, que es el sismo del 70. Listo, con esos desplazamientos máximos hay puntos distintos, puntos en esta estructura y en función a estos puntos dibujo un gráfico. Este gráfico es el gráfico que representa qué cosa, los desplazamientos máximos en relación a sus periodos. Ese gráfico donde tengo los desplazamientos máximos de una familia de estructuras de concreto armado sometidos al sismo del 70, a este gráfico donde tengo los desplazamientos máximos, ¿cómo se va a llamar de ahora en adelante? Se va a llamar espectro. A este gráfico entonces le llamamos espectro. Y como está teniendo los desplazamientos máximos, lo vamos a llamar de ahora en adelante espectro de desplazamientos. Ese es un espectro, señores. Ok, ya tenemos claro el espectro de desplazamientos. Ok, ya está entonces el espectro de desplazamientos. Hemos obtenido, ¿cómo hemos logrado eso? Aplicando métodos numéricos, ¿no? Si no, no sería tan simple calcular eso, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo. Listo. Si este gráfico, entonces, ¿qué cosa es este gráfico? Este gráfico es un gráfico donde se representa los desplazamientos máximos ¿de quién? De una familia de estructuras, ¿no? Por ejemplo, puede ser todas las estructuras de albañilería, todas las estructuras de concreto, todas las estructuras de acero. Entonces, para un determinado B, ¿no? ¿Qué más? ¿Sometido a quién? A un determinado registro sísmico. Entonces, ¿cómo yo puedo ver ser la nomenclatura de este espectro? Será espectro de desplazamientos. ¿Para quién? Para la familia de estructuras con este E o con este B, ¿no? Para B igual tanto. Sometido al sismo del 70. Eso tendría que ser el espectro. Este es el espectro de desplazamientos para la familia de estructuras de concreto armado sometidos al sismo del 70. ¿Qué cosa tengo acá en el gráfico? Los máximos desplazamientos que pueden ocurrir a esa familia de estructuras. ¿Eso cómo se llama? Espectro de desplazamientos. Si ese gráfico se hiciera con velocidades, sería espectro de velocidades. Si el gráfico se hiciera con aceleraciones, sería espectro de aceleraciones. Ese es el concepto de espectros. Entonces, en resumen, ¿qué es un espectro?
¿Qué es un espectro en resumen? Habiéndolo ya planteado así. Espectro, ¿no es cierto? ¿Qué es? Ahí está. El espectro es un gráfico, ¿no? Donde se muestra las cómo diferentes estructuras responden a un determinado registro. Un determinado registro. ¿Quién está determinado esto? Por el tipo de sismo, ¿no? ¿Qué registro estás usando? La forma como diferentes estructuras responden, ¿no? Y por lo tanto el espectro constituye la forma de visualizar cómo un determinado registro afecta a una población de estructuras. ¿Cuál sería la población de estructuras? La zona y el tipo, ¿no? Entonces dependerá de quién, de B, ¿no? Entonces los espectros tienen que ver con ese esquema. Si se cambia el B, se obtienen otras respuestas máximas, ¿no? A diferentes periodos, entonces tendré otro espectro. ¿Se dan cuenta? Eso se llama espectro. Espectro es un gráfico donde se visualiza, ¿no? Cuáles son los desplazamientos máximos de una determinada familia de estructuras, ¿vale? Es un determinado tipo de amortiguamiento a un determinado registro sísmico. A eso se llama espectro de desplazamiento. Entonces, los desplazamientos máximos, ¿cómo lo vamos a llamar los desplazamientos máximos? El gráfico de desplazamientos máximos se va a llamar espectro de desplazamiento. A las velocidades máximas, donde yo velocidades máximas. ¿Cómo se llamará eso? Espectro de velocidades. Y si hago un gráfico con aceleraciones máximas, ¿cómo la estructura presenta sus aceleraciones máximas? Se llamará espectro de aceleración. Así se llama aceleración. Entonces, eso es lo que nosotros estamos entendiendo que son espectros. Los espectros pueden ser de desplazamientos, de velocidades o de aceleración. ¿Listo? Luego vamos a ver que hay respuesta elástica, inelástica, o espectro de respuesta elástica, espectro de respuesta inelástica y espectros de diseño. ¿Ok? Entonces habíamos visto que así se calculan los espectros elásticos, ¿ok? Y este sería un espectro de desplazamiento, ¿no? Entonces se acuerdan que aquí podemos encontrar esto. Se haría este cuando represento todos los desplazamientos máximos, espectro de desplazamiento. Y esto como lo hemos calculado con Duhamel, ¿se acuerdan? Con Duhamel, con la fórmula exacta, pues, ¿no? Para desplazamientos, o con un método numérico, ¿no? Para calcular desplazamientos. Y derivando esto, se supone que tendría la función para hallar las velocidades. Y si yo calculo las velocidades con esa derivada, yo tendría acá el espectro de velocidades. Y si yo derivo esta función y luego aplico un método numérico y calculo las aceleraciones, se llamará espectro de aceleraciones, siempre y cuando utilice yo las fórmulas exactas. ¿Ok? Pero acá hay un concepto que están poniendo. El desplazamiento sí está bien, pero las velocidades y las aceleraciones lo está llamando pseudo. ¿Por qué pseudo? Porque no lo hacen integrando, ¿no? Porque acá se supone que desplazamiento derivo y tendría mi velocidad y tendría que utilizar un método numérico para hallar las máximas velocidades. Si hago eso, tendría el espectro de velocidades. Luego acá esta función la derivo y tendría la función aceleración. Si aplico mi método numérico para aceleraciones, también tendría mi gráfico y eso sería el espectro de aceleraciones. Pero muchos no hacen eso. Muchos hacen primero, calculan el desplazamiento, ya calculan el desplazamiento con su formulita de espectros. ¿Ok? Y luego la velocidad ya no aplican la integración, sino utilizan una fórmula aproximada, donde dice que la velocidad, el espectro de velocidad, es igual a W por el espectro de desplazamientos. Allá, utilizando los desplazamientos, calcula el espectro de velocidades. Pero como no es exacta con la fórmula, ¿cómo se llama?
pseudo velocidades. Quiero hallar la aceleración, también hay una forma indirecta, que es así, que es igual a W cuadrado del SD. Entonces no estás utilizando la fórmula exacta, estás utilizando esta relación. Entonces tu espectro se llama de pseudo aceleración. Esa es entonces la diferencia entre espectros y espectros de pseudo velocidades y aceleraciones, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se representa acá? Acá el espectro de desplazamientos está en su eje de desplazamientos, ¿no? Acá que es su eje de velocidades y acá su eje de aceleraciones. ¿Y cómo son los espectros? Son así, ¿no? Con cumbres y valles, ¿no? Es un gráfico con cumbres y valles. Esos son los espectros, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es un espectro? Un espectro es un gráfico donde obtengo los desplazamientos máximos para un determinado registro sísmico. Entonces yo hago todo eso y ¿para qué me sirve? Sería la pregunta, ¿no? ¿Para qué me sirve hacer los espectros? Ya sé cómo construirlo, ya sé que tengo que utilizar un método numérico para plotear los puntos y luego graficarlo, pero ¿para qué me sirve? Bueno, estoy en Maranga, ¿no? Como dice Maranga, todo Maranga. Entonces ahora en toda la zona de Maranga, en algún sitio de Maranga, de toda esa urbanización por ahí que hay, estamos por acá, en las calles, todo eso, hay un lote por acá, un lote vacío. Calculado desplazamiento para todas las que he encontrado, ¿no? Pero hay un lote vacío. Entonces, este lote vacío, ¿qué hago? Ya tengo mi espectro, ¿no?, de desplazamientos. A mi lote vacío, yo voy a hacerle un proyecto, pues, ¿no? Voy a hacer una nueva vivienda. Entonces voy a calcular voy a hacer los planos correspondientes y luego puedo hacer de la estructura proyectada, puedo hacer su modelo, ¿no? Por lo tanto, de esta estructura nueva, le calculo también su masa, su rigidez y le calculo su periodo. Su periodo a esta vivienda que voy a hacer. Entonces yo quisiera saber a esta estructura cuál será su desplazamiento máximo si le someto al sismo del 70. Entonces, ¿qué hago? Ya me voy a mi espectro, ya, ¿no? Digo, hay tal periodo. Acá, ¿qué sería? Su desplazamiento máximo. Para este periodo, ¿no? Para este periodo de la estructura. Para este periodo de la estructura ya tendría su desplazamiento máximo. El uso del espectro, ¿no? Teniendo un espectro, yo puedo hallar ahora los desplazamientos máximos, las velocidades máximas y las aceleraciones de una nueva estructura, ¿no? También puedo hallar velocidades. También me pongo acá, pongo su valor del periodo y calculo su velocidad máxima y su aceleración máxima. Siempre y cuando tuviera los espectros de desplazamiento de velocidades. Y con ese desplazamiento máximo, pues diseño el edificio, ¿no? Estará dentro del rango permisible, no estará en rango permisible, ¿no? Su velocidad estará bien, su aceleración estará bien. Ese sería el concepto, señores. Para eso harían mis espectros. Ese es el uso de mis espectros. Entonces, yo puedo construir espectros, sería una forma, o la otra forma es usar espectros que ya están hechos, ¿no? En el sentido de que me va a servir para hacer mis diseños, ¿no es cierto? Ese es el concepto de espectros de velocidades, desplazamiento y aceleraciones. ¿Ok? Bien, aquí teníamos la fórmula que habíamos hablado, de las relaciones, ¿no? Acá tenemos una forma de representar los espectros. En un mismo gráfico yo puedo presentar, este sería por ejemplo el espectro de aceleraciones para un determinado registro sísmico, que no lo han puesto, pero deben decir, para el sismo de, no sé, para el sismo de Pisco del 70, Pisco del 2007, ¿no? Listo. Con eso han hecho este gráfico de aceleraciones. Y lo que han hecho es aprovechado, esto lo han hecho para estructuras con amortiguamiento de 10%.
Ahí mismo han ploteado para estructuras de amortiguamiento de 5%, y luego han ploteado para 2%. O sea, esto es para acero, esto es para concreto, y esto es para adobe de repente. Y en un mismo gráfico lo han superpuesto. También así nos pueden presentar, ¿no? ¿Y qué vería acá? Acá los periodos van avanzando de menor a mayor, ¿no? Acá serían periodos pequeños, ¿no? 0.025, 0.025 segundos, y por acá están periodos más grandes, ¿no? Entonces diríamos que hay zona, toda esta zona de acá es la respuesta a estructuras con periodo pequeño, estructuras rígidas. Y esta es la zona de respuesta a estructuras con periodo más grande. Y estas estructuras de periodo más grande son estructuras flexibles, ¿no? Cuanto más periodo tiene, la estructura es más flexible, ¿no?